gloria a Dios. Me gustó la primera alabanza. Esta también estuvo hermosa. Pero estaba hablando acerca de sembrar la simiente preciosa. Algo tocó mi corazón en la lectura en esta mañana. No sé si ustedes leyeron la reflexión, pero me trajo a la mente lo que nosotros podemos sembrar, o sea, cosechar para luego recoger, ¿verdad? Y estaba pensando algo para mí. Yo quisiera sembrar, ¿qué quisiera sembrar en este tiempo? Y pensé pues en el gozo que podría obtener. Y esto se me vino a la mente, al corazón, de que solamente lo podemos hacer cuando venimos a alabar al Señor. No sé si estarán de acuerdo, pero obviamente eso trabaja para mí. Cuando alabamos al Señor, pues estamos poniendo gozo en nuestros corazones. Así que eso es lo que venimos a hacer domingo tras domingo, y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, perdón, no me había sacado la mascarilla. Y estamos contentos de estar acá y obviamente compartir este tiempo alabando al Señor y viniendo con el deseo de escuchar su palabra. Gracias le damos a Dios por la presencia de ustedes, los que nos están viendo por las redes sociales. Le saludamos desde acá en nombre de la familia de la fe aquí en la Iglesia Bautista Tecuesta. Estamos muy contentos. Recordamos nada más los tiempos en que nos reunimos los jueves a las 7:30 de la noche. Ustedes también tienen ahí estudios bíblicos para los que no puedan llegar hasta acá, y los que están junto a nosotros aquí en Júpiter, Tecuesta, pues están todos invitados para que todos juntos pues reflexionemos en la palabra de Dios y también pues oremos, que es esencial para la vida del cristiano. Y un tiempo como hoy, que comenzamos a las 10 de la mañana. Queremos seguir en este día la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. Estábamos nosotros en Éxodo. En este tiempo queremos concluir acerca de las plagas. La semana pasada estábamos mirando 9 plagas. En el día de hoy vamos a ver la final. Y queremos solamente compartir en este tiempo lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 11 de Éxodo. Si pueden buscar en sus Biblias el capítulo 11 de Éxodo, vamos a estar utilizando el capítulo 11 y 12, pero hemos seleccionado el capítulo 11 como lectura en esta mañana, y vamos a leer los versículos del 1 al 10, y vamos a estar utilizando una vez más, como la semana pasada, algunos versículos bíblicos que nos van a dar la esencia del mensaje, lo que queremos escuchar de la palabra de Dios. Así que vamos a estar leyendo, si lo encontraron, por favor, en reverencia a la palabra de Dios, si nos podemos poner de pie. Voy a leerlo y ustedes lo siguen con la mirada. Capítulo 11 de Éxodo, los versículos del 1 al 10. Éxodo 11 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete,
tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por tu palabra leída en esta mañana. Gracias Señor por preparar nuestros corazones en este tiempo que venimos con anhelo, Señor, con deseo de escuchar de tu palabra. ¿Y qué quiere decirnos a nosotros en estos tiempos también? Señor, sabemos que esto pasó ya, fue y ocurrió 1400 años atrás, antes de que viniera Cristo. En este tiempo, Señor, queremos saber de cómo esto aplica para nuestras vidas. Háblanos, oh Dios, queremos, oh Dios, salir llenos de ti, que tu Santo Espíritu, Padre, nos dé el entendimiento, la interpretación, Señor, y que, Padre, así mismo también nosotros lo podamos aplicar, Padre, a nosotros, a nuestras vidas y lo que está a nuestro alrededor. Síguenos bendiciendo y, Padre, nos gozamos en traer, oh Señor, estas alabanzas delante de ti. Gracias por este tiempo de que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Sigamos alabando al Señor, mis hermanos. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Amén. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Amén. Con todo nuestro corazón. Qué bueno que estamos en casa del Señor nuevamente. Saludos a los hermanos que nos están viendo, a todos por las redes sociales. Dicen que en la democracia nos están mirando. La democracia, Huehuetenango, Guatemala. Así que les enviamos saludos a todos por ahí. Amén. Hay una alabanza también muy hermosa que trae un mensaje para cada uno de nosotros. Y esa está en el libro de 2 Crónicas 7, 14. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la situación en que estamos viviendo, debemos de acercarnos más al Señor, buscar siempre de Él, pedirle siempre perdón, porque a veces siempre le fallamos como humanos que somos, cometemos errores, pero para eso está Jesús. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros lleguemos ante Él sinceramente, con todo nuestro corazón. Dice 2 Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren de mí, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo haré desde los cielos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús, a ese Dios todopoderoso que todo lo perdona, y a ese Dios nosotros servimos con todo nuestro corazón. Vamos a cantar esta alabanza, póngase de pie. Gloria a Dios. Digamos ante ti, Señor, rendidos, pidiéndote perdón, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas cada día, cada segundo de nuestra vida. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar
oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánanos, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, perdónanos, Señor, sana nuestra tierra, límpianos, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, con tu amor. Escucha nuestro clamor, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Sana, limpia nuestra tierra. Sana y perdona nuestras familias, Padre. Gracias, Señor, por tu perdón. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, es así como hemos llegado ya a la parte también importante de poder escuchar la palabra del Señor, el tiempo con el pastor y la atención con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Buenos días una vez más, y yo creo que si le prestamos atención a esta alabanza, y en forma de alabanza tenemos nosotros la solución quizás también, si nos damos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día, pues nos pide y nos dice la palabra de Dios que si su pueblo se humillara, ¿verdad? Si venimos a humillarnos delante de la presencia de Dios, pues, y venimos a pedirle al Señor que sane nuestra tierra, ¿ustedes creen que Él lo hará? Pues seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ver en este relato que en las Sagradas Escrituras, en lo que vamos a estar cubriendo en esta mañana, que es la conclusión de este corta serie en dos mensajes que hemos traído la semana pasada y esta semana acerca de en Éxodo capítulo, vamos a estar en el capítulo 11 y 12, pero vamos a estar utilizando ciertos pasajes nada más para no cubrir estos dos capítulos. Si estamos ahí en capítulo 11, manténganlo abierto en sus Biblias para irnos refiriendo en lo que nos dice la palabra de Dios. Lo vamos a tener escrito acá al frente también, pero ténganlo en la mano ya para que podamos hablar y mirar pues, lo que nos dice la palabra de Dios. Pues ya hemos examinado lo que Jehová hizo a través de sus siervos Moisés y Aarón. La vez pasada estábamos hablando acerca de las 9 plagas. Y en esta última plaga de la muerte de los primogénitos, es una plaga bastante decisiva de parte de Jehová, ¿verdad? Porque con esto completa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Recalcamos en el hecho de que Jehová tuvo que culminar afectando al primogénito de cada uno de los egipcios en los hogares, y también nos dice en los animales, ¿verdad? Así cumple Jehová lo que había profetizado a través de su siervo Moisés, porque si recordamos, y muy brevemente quizás cubrimos en lo que decía, preparando a Moisés en el capítulo 4, queremos recordar una vez más lo que profetiza, ¿verdad? Lo que Jehová les dice a Moisés en ese tiempo, después cuando tiene el encuentro ahí delante de la zarza ardiente que estaba Moisés, y lo envía de regreso a Egipto para que le hable a Faraón. ¿Qué es lo que le dice? Vamos a mirar este primer
pasaje que tenemos aquí. Recordemos ahí en el capítulo 4, aunque vamos a estar nosotros en los capítulos 11 y 12, pero queremos recordar lo que le dice Jehová a Moisés. Versículo 22 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Fíjense que esto ocurre antes de que el mismo Moisés emprendiera el camino hacia Egipto. Así que esto es lo que tenía pensado Jehová. Ya lo había propuesto, pero vamos a mirarlo por qué también, porque no fue así de selección al azar que se hacen las cosas. Dios ya tiene un plan, ya tiene un programa, y es de nosotros buscar en la palabra de Dios, ¿verdad?, para que nos lo revele a nuestros corazones. ¿Por qué entonces? Y fíjense que desde ahí comienza, ¿verdad? Y es en una forma, una promesa en lo que Dios va a hacer con Egipto. Así que tenemos nosotros y conocemos, nosotros sí estamos convencidos que lo que promete Dios lo cumple. A no ser de que el pueblo se arrepienta de sus caminos. Tengamos en cuenta eso también, porque hablamos esto de la semana pasada, ¿verdad? Así que si nosotros observamos detenidamente las plagas que fueron enviadas a Egipto, leemos que lo que anunció Jehová a través de Moisés y Aarón lo cumplió. Y habíamos dicho nosotros la semana pasada de que esto era una profecía inmediata, porque se cumplía inmediatamente, ¿verdad? Antes, fíjense lo que hace el Señor Jehová, es de darle oportunidad para que este faraón se retracte, ¿no?, de lo que ya había puesto en el corazón, pues este mismo faraón. Así que esto es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Pues Moisés y faraón comunicaban las cosas, y ¿qué ocurría? Se hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el faraón endurecía su corazón. Así que con esto también Jehová estaba pues cumpliendo lo que ya se había tratado, el objetivo, ¿verdad? Porque el pueblo de Egipto había levantado muchos dioses, y Dios no comparte su trono con nadie, ¿no? Él es celoso y tenía que acabar con todas estas deidades que esos mismos egipcios habían levantado. Ahora, si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, y no queremos entrar en detalle, pero solamente, así como dicen en Puerto Rico, vuelo de pájaro. Miren lo siguiente, lo que tenemos aquí. ¿Se acuerdan de ese cuadro acerca de las plagas que habíamos visto, verdad? La recordamos, y la primera fue de convertir las aguas en sangre. Luego vimos las plagas de las ranas, los piojos, las moscas, las plagas en el ganado, en la cual afectó al ganado de los egipcios. También las úlceras, el granizo, las langostas y las plagas de las tinieblas. Y esa fue la última que vimos la semana pasada, ¿verdad? 9 plagas, y ahí tenemos la última, en la cual vamos a estar cubriendo en el día de hoy, ¿verdad? Recordemos en lo que vimos primeramente en el cuadro anterior, lo que leímos en el capítulo 4, donde Dios ya le había dicho pues a Moisés lo que iba a hacer. Y recapacitamos nosotros en esto, siendo la última plaga en la que iba a dar ese golpe final, ese golpe decisivo, ¿no?, al pueblo de Egipto y a Faraón, ¿no? Quizás alguien se preguntaría, bueno, ¿y por qué no hizo eso desde el principio Jehová? ¿No? Para que ya de una vez no tuviera ningún problema en mandar las otras plagas, no tendría que hacerlo, sino que directamente vaya a la última y ya se termina, y van a dejar salir al pueblo de Israel.
Pero recordemos qué es lo que quiere hacer Jehová. Quiere dar la oportunidad, primeramente, ¿verdad?, a que se retracte Faraón. También lo utiliza como aprendizaje para él, ¿verdad? Porque tiene en el corazón, ya lo había puesto y había hecho la pregunta, bueno, ¿y quién es este Jehová? ¿No? También quería dejar sentado para la generación en la cual estaba afectando en ese tiempo y las generaciones futuras. Y queda también para nosotros, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo en ese tiempo? Para que nosotros afirmemos nuestra fe. Mira lo que dice ahí en el capítulo 10, ahora en el siguiente. Recordemos, esto vimos la vez pasada. Pero dice ahí, para que cuentes a tus hijos. Muy importante. Porque también esto aplica a nosotros. Lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Le contamos a nuestros hijos. En este caso, está diciendo aquí en el capítulo 10, en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis qué cosa, que yo soy Jehová. Así que esto es más o menos en pequeña cápsula de lo que vimos hasta la semana pasada, y que sirva como introducción, porque ahora continuamos a esta última plaga que afectó a los primogénitos de todo Egipto, ¿verdad? Y queremos ir directamente a estos pasajes. Ya dijimos que solamente algunos versículos vamos a estar leyendo. Vamos al capítulo 11, los versículos 4 y 5. Miren la advertencia, ya lo leímos, pero de una vez queremos leerlo para que recordemos qué es lo que le envía a decir Jehová a través de Moisés y Aarón a Faraón. Dijo pues, estamos ahí, capítulo 11, versículos 4 y 5. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, o sea, de los animales. Aquí comenzamos a leer la advertencia que Moisés le hace a Faraón en una forma bastante solemne y detallada de los acontecimientos que Jehová tiene reservado como este golpe decisivo que les iba a dar al pueblo de Egipto y a Faraón. El corazón de Faraón, ya hemos dicho, se había endurecido, y los hechos de las plagas y destrucción que había causado a todo Egipto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le causó al corazón de Faraón? Pues no ablandó en ninguna forma su corazón, ni ningún efecto que moviera sus sentimientos. Pues quizás en su corazón había ya callosidad de aquel comportamiento orgulloso que demostraba. Podría ser así también. Nosotros pues quizás conocemos personas en ese estado, ¿verdad? De que son muy orgullosas, endurecen su corazón y ya luego pues ya nada los mueve. Aunque podrían decir, ¿no? Así como lo menciona Faraón, y lo vamos a estar mirando también. Pero también miren que los funcionarios y los que estaban alrededor de Faraón le dejan saber y le dicen, miren, ¿acaso, hablándole a Faraón, ¿verdad? ¿Acaso no te das cuenta de la destrucción en todo Egipto? ¿No lo has visto? Y obviamente sabemos de que el Faraón bien podría haber observado, ¿verdad?, en toda la tierra lo que estaba ocurriendo. Pero todo esto le servía a Faraón, y como respuesta pues de su arrogante pregunta, recordamos una vez más en la cual él dijo, bueno, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios para que yo deje ir a Israel? ¿No? Yo no los voy a dejar ir.
porque obviamente les estaba sirviendo. Eran esclavos, no les estaba pagando absolutamente nada. Y los tenía subyugados, ¿no? Trabajando en los hogares, trabajando en construcciones, quizás también con todo el ganado ahí de Egipto. Así que eso es lo que en ese tiempo estaba ocurriendo, ¿verdad? Los versículos que ya leímos, pues, nos damos cuenta de toda la destrucción, pues, severa y horrorosa, quizás de esta calamidad que había dejado las 9 primeras plagas, y ahora esta que venía, que iba a ser superior que las demás. ¿Por qué? Porque iba a tocar quizás cada hogar en Egipto. Obviamente en los tiempos de antes, pues, pues se creía, pues, en la extensión de hijos, y habrá tenido cada hogar, pues, sus hijos, y pues con esto iban a acabar el primogénito de cada hogar que tenían hijos, y también de las bestias. Y esto, pues, iba a contribuir a agravar el sentido, el corazón de Faraón. ¿Qué es lo que él iba a hacer, verdad? La prepotencia, como nos damos cuenta, y el egoísmo había cegado sus ojos hasta el punto de ya no importarle nada, ni aún su propio hijo, porque Moisés ya le había advertido lo que Jehová iba a hacer. Iba a enviar el ángel de la muerte a tocar a cada primogénito, y Faraón tenía hijos, y iba a tocar a su primogénito, pero ni esto lo movió. ¿No damos cuenta de qué clase de personaje estamos hablando aquí? El endurecimiento del corazón de este. Ahora continúa diciendo en el versículo 6, si leemos ahí en el siguiente. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre, y escuchen bien aquí, contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Cuando ocurre alguna muerte, y muy especial en esta parte del mundo, levantan lamentos bastante ruidosos. Y ahora nos imaginamos qué gran estruendo se haría cuando cada hogar era afectado por la pérdida de su primogénito. Lo que estaba anticipando aquí Moisés a Faraón también es que Jehová va a hacer diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, o sea, su pueblo, que iba a pasar por el pueblo de Israel y no lo iba a tocar, ¿no? Iba a hacer esta clase de diferencia. Y también nos dice, si leemos bien, que ni un solo perro iba a ladrar en contra de su pueblo Israel. Pero al final de toda esta pérdida, los mismos siervos que estaban presentes les iba a rogar, y quizás los iban a echar de Egipto. Les iban a decir, váyanse ya, ¿qué más quieren? ¿No? Pero a pesar de toda esta advertencia, el faraón, ¿qué es lo que hace? Endurece su corazón y rehúsa dejar ir al pueblo de Israel. Pero lo inevitable tenía que suceder, ¿verdad? Jehová terminaría con los primogénitos. Y ahora sí, vamos entonces a ver qué es lo que ocurre, aunque ya podemos saber, ¿no? Si el faraón ha endurecido su corazón, obviamente lo inevitable tenía que suceder. Vamos al capítulo 12, en el versículo 29 y 30, si están ahí, 12, 29 y 30. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí, y esto nos relata la muerte de los primogénitos. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Desde ya, miren que el relato nos está diciendo que en cada hogar había un fallecido, o sea, había sido tocado un primogénito. Recordemos que esta matanza solo toma lugar con los egipcios, mas no con los israelitas. Nos damos cuenta de esto. Jehová ya había instruido a Moisés hasta el último detalle que los israelitas tenían que hacer. Y así es como nosotros es que aprendemos de aquella primera Pascua. Ahí se instituye, y no leímos los versículos del 1 al 28 porque nos habla acerca de aquella primera Pascua, Jehová diciéndole a Moisés qué es lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para que el ángel de la muerte pase por ellos y no tocarles. ¿Se acuerdan de ese relato? Bueno, yo creo que hace 2 semanas atrás estábamos cubriendo la nueva Pascua con nuestro hermano Julio. Ahora, esta es la primera Pascua que se está instituyendo cuando sale de la esclavitud el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, en cada hogar israelita tenían que sacrificar un cordero y comerlo ahí apresuradamente todos los de la familia, y si el cordero era muy grande, pues podían compartir entre alguna familia. Pero lo importante es esto, que la sangre del cordero tenía que ser esparcida sobre el tindel, sobre el marco de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara y no los tocara. ¿Esto qué nos dice? Que tiene que haber obediencia de parte de aquel en el cual está involucrado en esta Pascua, en el de recibir al Cordero Pascual. ¿Y eso qué es lo que, y en nosotros pues ya sabemos lo que existió 1400 años después de lo que se instituye esta Pascua? ¿Quién fue el que fue sacrificado como cordero puro e inmolado? Conocemos acerca del relato de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por todo el mundo entero a través de todos los tiempos, para que a través de aquella sangre preciosa nosotros fuéramos lavados y también fuéramos hechos libres de la esclavitud. ¿Pero qué esclavitud? Nosotros no estamos en esclavitud. Sí estamos en esclavitud del pecado en aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como el Salvador. Nosotros podemos decir gracias a Dios que ya el Señor nos ha liberado. ¿Verdad que sí? Porque ya hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Así que ya nosotros podemos clamar a la sangre de Cristo que nos limpia del pecado. Y si fallamos quizás en alguna ocasión, porque estamos nosotros viviendo en este mundo pecaminoso, podemos nosotros clamar a la sangre de Cristo para que nos limpie y nos purifique de pecado. Amén. Y esto es lo que nos está mostrando en este tiempo la primera institución de esta primera Pascua. Pero vamos a seguir entonces nosotros, porque todavía tenemos otros 2 versículos. Miren que estaban en este tiempo y nos volvemos una vez más al capítulo 12 de Éxodo, donde nos está mencionando acerca de la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. Así que están consumiendo esta primera Pascua, ya habían puesto la sangre del cordero en el marco de la puerta, está pasando el ángel de la muerte, había muchos gritos, mucho sufrimiento alrededor en el pueblo de Egipto, mas no con Israel. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Versículos 31 y 32, vamos a verlo, estos 2 últimos versículos. E hizo llamar, dice ahora, a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo
vosotros y los hijos de Israel, e ir y servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí, dijo Faraón. Miren, qué apremiante, ¿verdad? Que con tal apuro ahora, pues Faraón está echando prácticamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a la misma vez nos damos cuenta que el Faraón pide oración. ¿Se dan cuenta? Está pidiendo oración como gesto de humildad. ¿Habrá sido sincero? Lo dudamos mucho, ¿verdad? En conclusión, nos podemos imaginar el terror y el profundo dolor que todo esto estaba causando al pueblo egipcio. Todo vino súbitamente, de pronto, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra de Dios que no creemos que ninguna familia podía ayudar a ninguna otra porque cada cual tenía su problema, tenía su dolor, había perdido a alguien ahí en su hogar, ¿verdad? Así que estaban desesperados, tenían hijos moribundos quizás, y tuvo que haberse presentado este cuadro aterrador. Queremos que utilicemos nuestra imaginación, hermanos, porque esto es lo que está ocurriendo, y esto es lo que ocurre cuando estamos en contra de Dios. Ahora, mis hermanos, no había esperanza para los egipcios. Ya Moisés le había anticipado a Faraón, pero ¿qué es lo que hace Faraón una vez más? Endurece su corazón. Y todo esto, hermanos, y nos imaginamos que ya están pues preparándose para la salida, están empacando todas sus cosas el pueblo de Israel, mientras que el pueblo de Egipto está sufriendo gran clamor. Y nos damos cuenta de que esto a la misma vez está ocurriendo de noche. Y hay algo muy en particular cuando ocurren las cosas de noche, ¿verdad? Porque aumenta el temor, aumenta la aflicción en las personas. En alguna razón tiene algo que ver la oscuridad. Ahora, todo esto nos lleva a meditar acerca del juicio de Dios. ¿Verdad que sí? Este es un juicio divino, porque si nosotros estamos familiarizados con el relato, el inicio de la esclavitud de los israelitas, cuando 430 años atrás llega el pueblo, primero llegó Jacob con sus hijos allá a establecerse en el pueblo de Gosén, y luego pues de todo este tiempo que gozaron ahí cuando estaba José, luego vino otro faraón que no conocía a José, y ahí es cuando comienza la esclavitud. Y entonces, ¿qué es lo que dictamina este nuevo faraón? La muerte de los niños pequeños. Y de ahí es que nosotros conocemos el relato de donde sale Moisés, porque él fue salvado de las aguas, ¿verdad? En vez de sus padres sacrificar a Moisés, lo pusieron en un canastillo, si ustedes se acuerdan, y lo pusieron ahí en el río. Y lo encuentra la hija de Faraón y se salva. Por eso su nombre también Moisés, porque eso es lo que significa salvado de las aguas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora los primogénitos egipcios cayeron por la mano destructora del ángel de la muerte. Con esto el pueblo egipcio pues estaba experimentando en carne propia las horrendas experiencias que el pueblo de Israel había pasado, ¿verdad? Y también incluyendo todo el tiempo de aflicción mientras estaban sirviendo como esclavos. Pues el relato del pueblo de Dios continúa, pero este relato nos deja a nosotros a conocer, ¿no? Primeramente, en ese tiempo, a Faraón, quién es Jehová, y también al pueblo egipcio, porque todos los funcionarios alrededor de él, de Faraón, se dieron cuenta, ¿verdad? El poder de Dios. Y nos habla a nosotros también. Conocemos ahora del poder de Dios, estamos seguros de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Pues fíjense que nosotros tenemos que basarnos en estos 66 libros que tenemos aquí, en estos escritos. Porque para nosotros no es por vista, sino por fe que caminamos. Esto nos lo dice ahí
Y si vamos a ver el último slide. Nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y escúchenme bien, porque en este tiempo nosotros recibimos y aceptamos lo escrito en la palabra de Dios por ser eso mismo que ha sido dado de parte de Dios. Y nosotros pues, después de que nosotros recibimos su palabra por medio del Espíritu Santo, para aquellos que hayan aceptado a Cristo en sus corazones, nosotros no necesitamos de ver pues prodigios y señales. Nosotros aceptamos su palabra por fe. Nosotros aceptamos lo que Cristo hizo más de 2000 años atrás por fe. Aceptamos todo lo que dice la palabra de Dios por fe. No necesitamos de ver lo que el Señor hizo a través de su palabra, lo que le hizo al pueblo de Egipto. Porque recordemos algo, hermanos, que si las personas aún quieren estar mirando lo que el Señor puede hacer, lo único que tienen que hacer es levantar los ojos hacia los cielos y mirar hacia alrededor y darse cuenta de lo que ha hecho hasta el día de hoy. Así que nosotros no necesitamos pues de que señales ni prodigios, solamente creemos, obedecemos, nos sometemos a la palabra de Dios. No hemos endurecido nuestros corazones. Y es más, la palabra de Dios aún nos dice, miren el segundo versículo que tenemos acá, que es de Hebreos, ahí mismo, versículos 7 y 8. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es la voz de Dios? Y bueno, Dios nos ha hablado en muchas formas, nos dice en este libro de Hebreos también, comenzando en el capítulo 1. Que ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Nos ha hablado a través de su palabra. Esta Biblia, la que conocemos aquí, los 66 libros, son cristocéntricos. Y aún el Señor Jesús mismo le hablaba a aquellos dos que iban de camino a Emaús. Ustedes entendieron cuando la palabra del Señor se abría, aún en el Antiguo Testamento, pues todo es relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el contenido pues nos habla acerca de Él. En el Antiguo Testamento acerca de su próxima venida, en este caso 1400 años antes de que viniera Jesús. Nosotros conocemos de su palabra y la aceptamos por fe y la hemos recibido 2000 años ya desde el tiempo que estuvo Jesús acá. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros hemos aceptado esta palabra de Dios, así como los hechos nos los relatan. Ahora, tengamos en cuenta algo también, meditando en todo esto, ¿no? El endurecimiento del corazón en contra de los designios de Dios trae consecuencias. ¿Escucharon bien esto? Lo repito. El endurecimiento de corazón en contra de los designios de Dios trae consecuencias y muchas veces devastadores, porque hay mucha gente en el mundo y aún en la actualidad que han endurecido sus corazones. Y miren lo que ocurre. Se sufren las consecuencias de endurecer el corazón. Primeramente, si podríamos hablar acerca de lo que está ocurriendo en este tiempo. Yo voy a decir, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que sufrir en todo esto? Bueno, porque estamos nosotros en este mundo viviendo en la actualidad. Pero es Dios tocando los corazones también a aquellos corazones endurecidos, en los cuales no se han sometido bajo los designios de Dios. Hay un solo Dios en el cual nosotros doblamos nuestras rodillas y venimos y obedecemos y nos sometemos. Qué fácil es, ¿verdad? Así como nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, quisiéramos que todo el mundo fuera por igual. Pero obviamente tenemos el enemigo
que ataca, ¿verdad? Aquellos que todavía no quieren someterse, que no quieren doblegar sus corazones delante del señorío de Dios. Y por eso pues Dios nos llama a clamar por este mundo. Estamos nosotros como heraldos, estamos nosotros llevando su palabra para que aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en sus corazones, pues se dobleguen delante de la palabra de Dios. Nosotros solamente somos sus voceros, ¿no? Nosotros no juzgamos, pero sí damos a entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios podría hacer. El santo juicio de Dios se cumple. Y si no se cumple ahora, se cumplirá en el futuro. Así que vamos nosotros a orar en este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y sí, vamos a dedicar en este tiempo para clamar por el mundo entero, así como está ocurriendo a través de estos tiempos en la cual ha habido mucha aflicción. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, que todo es, Padre, para que nosotros te conozcamos mejor. Gracias, nuestro Dios y Padre eterno. Gracias, oh Dios, porque en un tiempo tú tocaste nuestros corazones y, Señor, nos sacaste de la oscuridad, de ese endurecimiento que teníamos en nuestros corazones, de esa oscuridad del pecado, de esa esclavitud. Gracias te damos, Señor, porque tú tocaste nuestros corazones. Padre, en este tiempo nosotros queremos clamar delante de ti. Venimos, oh Dios, Padre, en sumisión, en humillación delante de ti, a pedirte por estos tiempos, Señor. Padre, te pedimos de que, oh Señor, tú pares esta plaga que está en este tiempo, Señor, azotando el mundo entero, Padre. Muchos han sufrido las pérdidas, Padre Santísimo, de sus seres queridos. Muchos están agonizantes también, quizás, Padre amado, y te pedimos, oh Dios, que seas misericordioso. Nosotros te conocemos como un Dios de misericordia y de amor, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque tú cuidas de tu pueblo también y haces diferencia, Padre Santo. Sabemos, oh Dios, si tú nos das la seguridad de que nosotros estamos caminando hacia la patria celestial y nos sentimos protegidos por ti, Señor. Pero te pedimos, oh Dios, oh Padre, que consideres a aquel pueblo que todavía no se ha doblegado, Señor. Ten piedad, Padre. Que en alguna forma, oh Dios, tú cambies su forma de pensar. Que tú doblegues, oh Dios, el orgullo, Padre Santísimo. Gracias, oh Dios, porque sabemos de que tú escuchas el clamor, Padre, de los justos. Y en este tiempo nos hemos puesto de acuerdo aquí en nuestra iglesia, Señor, para clamar a ti. Padre Santísimo, mira, oh Dios, la calamidad del mundo entero, Señor. Padre, que puedan abrir sus ojos espirituales y te den, Señor, la honra y la gloria que solamente tú te lo mereces, Padre. Sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios celoso y no compartes con nadie, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por este tiempo. Guárdanos, oh Dios, bendícenos. Utilízanos, oh Dios, para que sigamos, oh Dios, extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Danos, oh Dios, sabiduría para poder en su momento, Señor, hablarle a aquellos que no te conocen, especialmente en nuestros hogares, en nuestra familia, Padre. Gracias, Padre Santo, en este tiempo te damos, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo. Miro, Dios, por todos los que nos están escuchando. Y si habrá alguien, Señor, que todavía no ha dado su corazón al Señor, Padre, que en este momento también se sienta compungido, Señor, y venga a tus caminos. Padre amado, gracias, Señor, te damos por todo esto, por esta oportunidad que tú nos das de dar de tu palabra, Señor. Que salga, Señor, a todos aquellos hogares necesitados. Y todo esto te lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y el pueblo de Dios dice
Bien, mis hermanos, hemos concluido. Que Dios les continúe bendiciendo.